Hola a todos, en este video voy a empezar a ofrecerles algunas ideas generales, definiciones del movimiento modernista. Vamos a estar discutiendo algunas de las ideas que han defendido investigadores y especialistas sobre la novela de Sobremesa de José Asunción Silva. Y por último, les voy a dar algunas pautas de análisis que espero guíen sus propias discusiones en el foro de discusión y también sus propios ensayos breves cuando escriban sobre la novela o el poema. Para empezar, el modernismo es una corriente estética que se inició en Latinoamérica alrededor de 1880 y se considera que se extendió hasta las dos primeras décadas del siglo XX, o sea, alrededor de 1920. Y muchos críticos consideran la muerte de Rubén Darío, que es la figura principal del movimiento. También fue Rubén Darío quien le dio nombre al movimiento. Se considera como la fecha de la muerte de este poeta como la fecha de cierre, de final del movimiento modernista, aunque algunos escritores siguieron escribiendo con un estilo modernista incluso después de esa fecha. Pero para efectos de este curso vamos a considerar de 1880 a 1920 como el periodo en el que se desarrolla el movimiento modernista. ¿Qué fue el modernismo? ¿Qué es esto de que todo el mundo habla que es el modernismo? ¿Qué es la poesía modernista? Bueno, no hay definiciones fáciles, no hay una sola definición. Hay varios libros y artículos, hay cientos de investigadores y especialistas que han tratado de definir al movimiento modernista. Yo simplemente les voy a enfatizar 5 características que son las más aceptadas y que son las que más se consideran que dan justamente una idea más apropiada de lo que fue el movimiento modernista. Primero que nada hay que enfatizar que es un movimiento de renovación literaria y con esto viene la característica 2, viene la segunda característica muy pegada a la característica 1 porque es el hecho de que rompen con la estética anterior. Entonces, como justamente este movimiento se caracteriza por innovar, por renovar, por cambiar, por alterar, lo primero que hacen es romper con la estética romántica, realista y naturalista que había predominado en Latinoamérica en todo el siglo XIX, pero básicamente en la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, la renovación es una renovación literaria, artística, pero también lingüística. Los modernistas empiezan a usar todo un repertorio, todo un conjunto, un grupo de palabras, de un vocabulario nuevo, novedoso, muy sonoro. Se caracteriza por una gran sonoridad. Y además de eso, un nuevo repertorio de metáforas, de símbolos, de símiles, algo completamente novedoso que no se había usado hasta el momento. Entonces tenemos una renovación lingüística y estética que se basa en nuevas palabras, lenguajes, vocablos que son muy sonoros, trabajan con el fonema más que con el significado, y lo que hacen al usar este tipo de repertorio simbólico modifican también el repertorio de significado de las palabras. Por ejemplo, uno de los símbolos que ustedes van a ver en la poesía, pues no lo vamos a encontrar tanto en la novela, es el símbolo del cisne, ¿sí? Que es justamente Rubén Darío quien empieza a incorporar a este elemento simbólico como parte de su poética. Cada vez que él quiera hablar de su poesía, de la poesía pura, del ideal de poesía, va a usar determinados elementos como como el cisne, perdón, que lo altera, lo cambia y lo renueva. Por eso se llama que es un movimiento de renovación. Entonces la característica 1 es renovación lingüística y del repertorio simbólico. La segunda es ruptura con los modelos anteriores. La tercera es la característica que tiene que ver también con la idea de ruptura, es la idea de crisis y de transgresión del modelo burgués del siglo XIX. Entonces los modernistas se van a oponer a las reglas estrictas, tanto sociales como culturales como políticas,
el modernista va a enfatizar su libertad creativa y por eso puede renovar, porque justamente él es libre de crear su propio repertorio de símbolos, sus nuevas palabras para sus nuevas ideas. Y esa justamente es una frase de José Martí, no la acabo de inventar. Él decía, tenemos que crear ideas nuevas con palabras nuevas. ¿Sí? Entonces esta idea está tanto en José Martí, el cubano, el poeta cubano, como en Rubén Darío, el poeta nicaragüense, es esta idea de renovación y de empezar de cero, de dar origen a una literatura nueva. La cuarta característica, entonces, es que el modernismo es el primer movimiento que se inicia en Latinoamérica, que es originario de Latinoamérica y que se proyecta a Europa y a otros lugares del mundo, porque Rubén Darío y José Martí fueron traducidos a muchísimas lenguas y leídos en contextos más allá del europeo. Entonces, esa sería la cuarta característica, el ser originario de Latinoamérica. Y es justamente Rubén Darío quien lo lleva a Europa cuando viaja a España y quien lo promueve y lo logra que se difunda a nivel continental en Latinoamérica. Y además que después del viaje de Darío, España empieza a adaptar y a usar esta estética renovadora del modernismo. Entonces hay un modernismo español y no es el tema de este curso, por lo cual yo no voy a decir nada más que esto, de que hay un modernismo, hay autores españoles, simplemente yo no los menciono, no los van a estudiar conmigo, pero existen. Y entonces la última característica, pero primero voy a agregar algo a la característica número 4. Es cierto que el modernismo fue influido, y lo van a encontrar en mi PowerPoint, por dos corrientes estéticas francesas, el parnasianismo y el simbolismo. Estas dos corrientes y sobre todo una estética que se llamó el decadentismo, que también es de fines del siglo XIX y también es de origen europeo, francés específicamente, con la figura fundamental de Charles Baudelaire. Esas tres estéticas, esas tres concepciones del mundo, formas de ver la vida, influyeron de una manera muy, muy importante en el modernismo. Sin embargo, el modernismo no es simplemente la adaptación de estas tres corrientes, sino que es un movimiento nuevo, diferente, que toma algunas características del parnasianismo, algunas características del simbolismo y algunas características del decadentismo. Pero como enfatizo nuevamente, cada autor, y esto lo decía Rubén Darío decía, mi poesía es mía en mí. El que me sigue perderá su tesoro personal. Y lo voy a repetir porque no lo dije muy bien. Mi poesía es mía en mí. El que me sigue perderá su tesoro personal. ¿Sí? Entonces, justamente con esta idea de que cada autor podía construir su propio repertorio simbólico, su propia gramática, su propio lenguaje, su propia forma de expresar su sensibilidad, hace que esta estética, esta corriente estética, sea tan difícil de definir. Porque si ustedes estudian la poesía de José Martí, van a encontrar características muy diferentes a la poesía de José Asunción Silva y muy diferentes a la poesía de Rubén Darío. Por ejemplo, no es posible encontrar rasgos decadentistas en la poesía de José Martí con tanta claridad como se encuentran en José Asunción Silva o como se encuentran en Rubén Darío. Pero cada autor también tiene relación muy directa con su contexto. Y esta es la última característica que les voy a decir del modernismo, que es el cosmopolitismo. Es esta idea del poeta, del artista, del intelectual como un ciudadano del mundo. ¿Sí? Este ciudadano que no solo se relaciona con construir una nación, como eran los románticos, no solo se relaciona con un contexto social específico al que quieren representar, como era el realismo,
que si no el modernismo se abre al mundo, es una estética que trata de innovar, pero también incorporando las distintas corrientes, distintas estéticas del mundo. Por ejemplo, algunos autores como Tablada, el mexicano, va a incorporar la poesía japonesa, el haiku, para su poética, y otros van a incorporar poesía visual. Entonces, tienen particularidades, cada autor puede tener sus particularidades, pero todos están de alguna manera dialogando con la literatura universal y todos están proyectando la literatura latinoamericana a un contexto global o internacional, por lo menos. Entonces, estas son las características generales del modernismo. No hay una definición acabada, pero también pueden tener en cuenta el periodo de crisis en el que el modernismo empieza que aparece en Latinoamérica. El contexto de las guerras civiles, por ejemplo, en Latinoamérica es fundamental para entender este concepto de crisis y de ruptura con la estética romántica, pero también ruptura con las condiciones de lo que se llamó la sociedad burguesa y el capitalismo en Latinoamérica. Porque el modernista se va a caracterizar no solo por ser un bohemio, no solo por ser un cosmopolita, sino por cierta estética de la bohemia, de ser un bohemio, de no querer adaptarse o no querer limitarse a las reglas de la sociedad burguesa. Esto creo que sirve como introducción a la novela de Sobremesa y a algunas ideas generales que yo quería compartir con ustedes. No voy a hablar de la biografía de José Asunción Silva en este momento. Les dejé algunos detalles y algunas ideas generales en el PowerPoint, pero más que nada porque quiero enfatizar que cuando ustedes escriban los ensayos no incluyan los datos biográficos como parte fundamental del análisis, porque si no se van a perder del análisis estético, del análisis lingüístico, del análisis cultural o literario, que es lo más importante. Y por eso quiero ir directamente a las características de la novela. Lo que sí tengo que decirles es que José Asunción Silva es mucho más conocido por su poesía que por su narrativa, y que recién en estos últimos años ha sido más estudiado y más valorado por la novela de Sobremesa. Sin embargo, su poesía fue aclamada, celebrada ya desde el siglo XIX, ya en vida del poeta. Fue considerado el poeta colombiano por excelencia. Sí, es el poeta nacional de Colombia. Eso es lo único que les voy a decir de Asunción Silva. Lo demás lo pueden encontrar fácilmente en internet si es que les interesa. Y para hablar de la novela, lo primero que les quiero decir es una novela compleja. Es considerada la novela cumbre del modernismo, quiere decir la más importante y la que con más fácilmente podemos encontrar estas características de la estética modernista, como por ejemplo la situación de crisis que decíamos, esta subjetividad en crisis que es la subjetividad modernista, y una subjetividad en constante cambio y en fluidez con las ideas y con las dinámicas y también con ciertas preocupaciones, que son las preocupaciones del fin del siglo XIX, lo que se llama la estética fine secular o de fin de siglo, ¿sí? Pero al mismo tiempo con una postura muy personal y muy creativa de José Asunción Silva. Esa es una de las características, una novela compleja. Su estructura no es lineal, sino que sigue una dinámica fragmentaria, y además, si vamos a pensar en su estructura, es una novela que responde a una estructura en marco, está enmarcada por justamente lo que da título a la novela, que es esta situación de sobremesa. Son tres amigos que terminan de cenar y se sientan muy cómodamente a discutir, a hablar, y mientras comen, fuman,
beben alcohol, ¿sí? Este es el marco en el que están en la casa de José Fernández, tres amigos, José Fernández y dos amigos, y llegan después dos amigos más, y son cinco hombres, en algún momento se va uno de los personajes, entonces quedan cuatro. Entonces se considera este es el marco en el cual transcurren las acciones de la novela. Ese marco se considera que es en Latinoamérica, no se sabe exactamente, pero representa bastante bien lo que sería Colombia en ese periodo, la sociedad colombiana de su periodo. Entonces en ese marco tenemos una habitación, es un ambiente interno y cerrado en el que hay nada más que cuatro hombres que hablan, leen y escuchan. Y dentro de ese marco hay otra narración, que es la lectura del diario personal del protagonista, y ese diario se divide en episodios que empiezan con fechas, aunque no se ve exactamente el año, no podemos decir exactamente cuándo pasó eso, porque está borrado los dos últimos dígitos, pero está fragmentada por episodios. Entonces, esa misma estructura fragmentaria le da una complejidad a la novela que es absolutamente novedosa para el fin de siglo en Latinoamérica. José Asunción Silva es el que inicia este tipo de narrativa que Gabriel García Márquez relaciona como el origen de lo que va a ser después la novela del boom. ¿Sí? Por ejemplo, Gabriel García Márquez considera a De Sobremesa como una iniciadora, como una precursora de la novela Rayuela de Cortázar, de Julio Cortázar, porque justamente tiene todas estas complejidades, tanto estructurales como estéticas, que la convierten en una precursora de la novela contemporánea latinoamericana. Esa sería una de las primeras características, la estructura. La segunda es la construcción en paralelo en dos espacios alternativos, que es el espacio de esta casa en la que nadie se mueve, hay una dinámica estática, están leyendo y escuchando sentados, con la otra dinámica, que es la dinámica del relato de acción, que transcurre en Europa, en tres diferentes países, y en las cuales el protagonista está en constante movimiento, no solo de ciudad en ciudad, no solo de continente en continente, sino de idea en idea y de mujer en mujer, y cruzando distintas experiencias vitales, en las cuales va buscando a este ideal, que ahí están los símbolos de la novela. La otra complejidad de la novela son los símbolos, que parecen muy sencillos, pero no lo son, porque son contradictorios, son paradigmáticos, pero al mismo tiempo son paradojales, construyen una paradoja, ¿sí? Porque de alguna manera Elena representa algo que yo espero que ustedes me digan en los foros de discusión, pero también representa lo opuesto, ¿sí? Hay un placer y un deleite en la descripción de este ideal femenino que es Elena, pero también hay momentos de dolor, de tortura, en que se convierte en una como misión imposible para el protagonista alcanzar ese ideal, y cuando es consciente de esa incapacidad es cuando surge el conflicto interior, y es cuando justamente la misma poética de la novela está pensando, está reflexionando y está cuestionando la estética modernista, esta idea de buscar este ideal de poesía pura. Entonces, la tercera característica que voy a señalar de la novela es su metadiscursividad. Es una novela metaliteraria porque reflexiona, piensa, analiza su propia condición de texto literario. Reflexiona sobre la condición de escribir, porque el personaje es un poeta, es un artista, como se los puse en el PowerPoint, y al mismo tiempo trata de crear nuevas definiciones de lo que es el arte y de lo que es ser artista en la sociedad de consumo capitalista de fines del siglo XX. Se pregunta a sí mismo cuál es su rol en la sociedad, pero al mismo tiempo se pregunta si es que esto que él piensa que es arte es realmente arte, porque de alguna manera él es muy consciente que lo está llevando a la enfermedad y a la muerte, ¿sí? Entonces hay todo un cuestionamiento interno en la novela
que escapa a solo pensar en José Fernández, Elena y los otros personajes, sino que también tenemos que llevarlo a una reflexión mayor. Y por eso es que esta novela se inscribe, se relaciona con todas las novelas que vienen después, que siguen pensando sobre cuál es el rol del artista en la sociedad y qué es el arte. Es una novela que se pregunta por la definición de arte y por el rol del artista en la sociedad. Solo mencionar rápidamente la construcción del erotismo masculino y femenino en la novela y cómo esta forma de transgredir ciertos discursos dominantes en la época que consideraban lo normal como la relación matrimonial. Ustedes van a llegar a una parte de la novela en que el doctor le dice, bueno, tiene que casarse con Elena y tiene que tener hijos con Elena, y él dice, ¿casarme yo? Con ella, con Elena, es porque es esta idea de cuestionar los discursos dominantes de la época sobre el matrimonio heterosexual y sobre esta compulsión de que no se puede entender una sociedad sin la familia constituida burguesa. Hablando de esto del erotismo en el personaje y sobre todo este erotismo transgresor, porque el personaje de José Fernández es un personaje muy transgresor desde muchos aspectos que no puedo detenerme ahora, porque también quisiera que ustedes pensaran en distintos momentos de ironía y de parodia en la novela. Pero quiero mencionar brevemente la poesía de Delmira Agustini como otra forma de entender este uso del erotismo como forma de transgredir las normas y las reglas de una sociedad dominada por ciertos estereotipos y por ciertas construcciones de roles que definen a la mujer dentro del rol de niña y de madre, o en su opuesto en el rol de prostituta. Así que es lo que vemos en la novela. Pero me gustaría que pudiéramos discutir sobre todo en los foros, sobre esta nueva irrupción en el modernismo del erotismo femenino, y por otro lado también discutir si es posible usar este erotismo como una forma de encapsular o de referir a una problemática mayor, que es cuál es el rol de la mujer en la sociedad. Y más importante, ¿puede ser la mujer una poeta y una poeta destacada? ¿Puede ser una literata sin ser considerada fuera de lo normal, sin ser considerada que no puede formar parte de una sociedad que se considera a sí misma normal, por decirlo así? ¿Puede la mujer desarrollarse como intelectual, como creadora, como poeta a fines del siglo XIX y sin ser considerada marginal o sin ser marginada? Porque tenemos que pensar que las figuras femeninas del modernismo latinoamericano reconocidas hay muy pocas. Delmira Agustini sería la figura central o principal, lo cual nos lleva a esa pregunta de cómo Delmira Agustini rompió no solo los cánones estéticos, sino los límites que no permitían a la mujer formar parte y todavía tomar un rol protagónico en la literatura latinoamericana de fines del siglo XIX. Bueno, gracias y que disfruten de las discusiones en el foro.